Bueno, muchas gracias, Marian. Vamos a ubicarnos para que no nos dé el sol. Bueno, lo que les queríamos presentar, bueno, primero que nada, gracias por venir, por estar acá. Les queríamos presentar un poco esto, ¿no? Cómo entender la cultura de otro país para aplicarla a una app bancaria. Un poquito la agenda del día va a ser un poco contarles quiénes somos, lo que nuestros desafíos, lo que nosotras hicimos, un poco el rol de las ciencias del comportamiento, algunos principios culturales que definimos y cómo los aplicamos. Bueno, con Marian, Pau, somos parte de un grupo de researchers liderado por Ceci Esluga, que trabaja para Bueno Bank, que es un banco en Paraguay, que busca principalmente su misión es bancarizar a las personas en Paraguay. Tenemos más o menos 2 millones de clientes y ya bancarizamos a 700 personas. Y un poco en esta línea, nosotras somos todos de Argentina, no conocíamos Paraguay, y un poco nuestro desafío principal era un poco entender, antes de cada una participar en sus squads y hacer las investigaciones que correspondían, nos dábamos cuenta que nos faltaba un poco de profundizar y entender mejor para quién y para la cultura que estábamos diseñando y para quien estábamos trabajando. Y nuestros principales desafíos, por un lado, fue un poco dejar ir nuestros preconceptos o lo que nosotros aprendimos desde nuestra perspectiva histórica también, desde Argentina hacia Paraguay, poder despojarnos un poco de eso, de lo que nosotros conocíamos, de lo que preconcebíamos acerca de eso, para ir a campo lo más libres y en blanco que pudiésemos. Por otro lado, algunas diferencias culturales. Por ejemplo, esto es una un sándwich de empanada de mandioca, que por suerte pudimos sortearlas muy rápidamente, todas las diferencias que pudimos encontrar. Y después, por otro lado, también saber y asumir cierto desconocimiento que teníamos de Paraguay, de su cultura, de la realidad de la gente, y poder investigar un poco. Entonces, hicimos bastante investigación para empezar a entender el contexto al cual íbamos a hacer campo. Entonces, en ese sentido, identificamos, bueno, el 54% de la población solamente tiene una cuenta bancaria, principalmente el acceso a Internet es vía los celulares, casi el 60% de las personas están en un empleo informal, y por otro lado también solamente el 14% ahorra con un instrumento formal de ahorro. Y esto también nos es muy importante para entender un poco hacia dónde y cómo abordar nuestro campo. Y ahora la pasa a Pau. Bueno, un poco voy a hablar de cómo abordamos este desafío que acaba de explicar Clary. Básicamente teníamos objetivos que guiaron la investigación. Se rompió un poquito la PPT, pero bueno. Bueno, lo que queríamos entender un poco es, bueno, qué relación hay entre el uso del dinero, la digitalización, el nivel de educación financiera para los paraguayos. Entender también qué nivel de educación financiera tienen tanto los clientes del banco como las personas en Paraguay. También queríamos, bueno, identificar qué principios culturales rigen el uso del dinero, la toma de decisiones alrededor del uso del dinero. Y finalmente aplicar estos principios culturales en el diseño de la nueva aplicación del banco, ¿sí? Todo esto surge porque el banco quería realizar una nueva aplicación y bueno, para eso salimos a campo para ver de qué manera diseñarlo teniendo en cuenta el país y el público objetivo, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? En primer lugar hicimos campo, fuimos a 4 ciudades del Paraguay, muy distintas entre sí en cuanto a la demografía, costumbres, etcétera, para ver un poco, bueno, qué comportamientos había en cuanto al comercio, a la venta, qué medios de pago se manejaban en cada ciudad. Después también hicimos entrevistamos a expertos y expertas economistas, asesores financieros y obviamente entrevistamos a personas usuarias de la aplicación, clientas del banco, a 9 personas para entender también, ¿no?, cómo manejaban el dinero, cómo ahorraban, si es que ahorraban. Y finalmente hicimos una encuesta a 470 personas del banco para evaluar qué nivel de educación financiera tienen y cómo manejaban el dinero. Bueno, acá algunas fotos de campo, comiendo el famoso sándwich de empanada. Allá una foto que básicamente nos destruye, pero bueno, fue la realidad. 42 grados de calor hacía, estábamos en una camioneta sin aire acondicionado y Clary allá atrás sin ventana, así que bueno, mis cachetes rojos un poco dicen el calor que teníamos en ese momento.
Bueno, acá Marian también formó parte de la investigación. Esta foto tiene una historia detrás. Queríamos ir al Palacio de López, que es el Palacio Presidencial, y terminamos yendo a la calle Palacio de López, a unos cuantos kilómetros de distancia, pero bueno, está la anécdota. Bueno, foto de las ciudades a las que fuimos, mucho comercio artesanal, las entrevistas a las personas usuarias y clientas del banco. Pero bueno, yendo a los resultados, ¿qué encontramos? En cuanto a la educación financiera, lo que hicimos fue, bueno, esta encuesta que tenía 3 preguntas. Las 3 preguntas estaban enfocadas en averiguar cuánto sabía la persona de interés, ahorro, etcétera. Y lo que encontramos fue que solamente el 18% de las personas contestaron bien las 3 preguntas. O sea, es un número muy bajo. Y tanto todo el Paraguay como los clientes del banco tenían un nivel bajo a muy bajo de educación financiera, lo que representa un desafío para un banco que inicia como digital. Después también encontramos diferencias entre la capital, que es Asunción, y el resto de las provincias. Un 15% de diferencia en la cantidad de personas que contestaban bien, es decir, en Asunción, en la capital del país, el nivel de educación financiera es un poco más alto que en el resto de las provincias. Después también encontramos que hay una gran brecha entre la intención de ahorrar y el comportamiento de ahorro, ¿sí? La mayoría de las personas en Paraguay desean ahorrar, pero cuando indagamos si lleva a cabo comportamientos acordes al ahorro, nos damos cuenta de que no es así. Hay mucho gasto impulsivo, los famosos gustitos, como dicen ellos, que básicamente es salir a comer, pasear, etc. Y finalmente encontramos que el método de pago también difiere mucho entre la capital del país y el resto de las provincias. En la capital, el método de pago por excelencia es el QR, mientras que en el resto de las provincias es el efectivo, ¿sí? En la capital, el efectivo está en 4.º lugar y en el resto del país está en 1.er lugar. Bueno, además de este conocimiento de la educación financiera de nuestros clientes, identificamos distintos estadios de bancarización o momentos de bancarización, que en realidad son básicamente cómo las personas van adoptando ciertas prácticas y las utilizan en su cotidiano financieramente. Entonces identificamos que hay personas que están en un momento de prebancarización, donde todavía tal vez no tienen acceso a instrumentos formales o no tienen una cuenta bancaria o ninguna billetera o institución financiera. Un segundo momento donde ya están dentro del sistema, tienen acceso a distintos tipos de productos, como puede ser una tarjeta, una cuenta, una tarjeta de crédito, un préstamo. Luego, un momento de planificación donde ya empiezan a conocer más sus gastos, sus ingresos, sus ahorros y empiezan a entender mejor los instrumentos y cómo utilizarlos a su favor y a su beneficio. Después un momento donde ya empiezan a ahorrar, a poder ahorrar y a tener un objetivo y plantarse un objetivo en el corto plazo. Y finalmente una inversión que en realidad no es tan asociada a una inversión financiera como podríamos pensar, sino es más una inversión asociada a un negocio o emprendimiento propio. Y estos 4 estadios de bancarización van a ser quienes nos van a regir un poco y el entendimiento de algunos de los comportamientos de las personas, junto con lo que va a mostrar Pau ahora también. Bueno, ahora voy a pasar a contar un poco cómo analizamos los resultados y cómo llegamos a estos principios culturales que rigen el uso del dinero en el Paraguay. Y para eso usamos las ciencias del comportamiento. Las ciencias del comportamiento son aquellas ciencias que estudian cómo las personas tomamos decisiones bajo la premisa de que no todas las decisiones que tomamos son racionales. Día a día tomamos miles de decisiones y muchas de ellas son automáticas, básicamente porque el cerebro busca ahorrar energía y en ese ahorro de energía utiliza heurísticos cognitivos que nos ayudan a tomar decisiones. Pero ¿qué pasa? En este tomar decisiones de manera automática hay desvíos en la interpretación de la información y hace que interpretemos o tomemos decisiones que no son del todo positivas o buenas para nosotros. Y lo que ocurre son los famosos sesgos cognitivos, ¿sí? Que es esta desviación en la toma de decisiones. Y lo que pudimos ver, acá también se rompió un poquito la PPT, es que en el Paraguay, en realidad en todo ser humano hay sesgos cognitivos, pero bueno, los más presentes en el Paraguay son en primer lugar el status quo, que básicamente es la necesidad o la tendencia a que las cosas permanezcan tal cual como son, que no cambien, porque cualquier cambio puede ser percibido como una potencial amenaza, como una potencial pérdida.
Luego el efecto cuadre, que es cuando una misma información se presenta de dos maneras distintas, tiende a tomarse decisiones diferentes. La aversión a la pérdida, que es cuando sufrimos más por perder algo que la alegría que sentimos por ganar algo de la misma magnitud. Es decir, nos duele más perder 10.000 pesos que la alegría que sentimos por ganarla. Después también un sesgo muy presente es el cortoplacismo, la gratificación inmediata, el elegir un beneficio que está pronto en el tiempo a uno que está más distante en el tiempo, lo que es a futuro no se valora, no se tiene en cuenta. Y finalmente la norma social. La norma social lo que dice es que como seres humanos que somos, seres sociales, tendemos a hacer lo que hace la mayoría. Entonces, si la mayoría de mi entorno hace un comportamiento o toma determinada decisión, es muy probable que eso nos influya y que tomemos, por lo tanto, la misma decisión. Esto se vio muy presente en el Paraguay. Bueno, entonces, un poco de esto se desprendieron los principios culturales. En primer lugar, el primer principio cultural que detectamos es esto, es el cortoplacismo, ¿sí? El paraguayo es de endeudarse mucho, es de esto de gastar el dinero en gratificaciones inmediatas, en los gustistos, etc. El status quo, ¿sí? Son personas muy conservadoras, muy tradicionales, que les cuesta mucho el cambio. El boca en boca, que alude a la norma social, ¿sí? Cuando nosotros preguntábamos por qué se habían hecho clientes del banco, nos decían porque la mayoría de mis amigos tiene, porque la mayoría de mis familiares tiene, no, porque los que trabajan conmigo tienen el banco, entonces bueno, me lo terminé creando, me lo terminé haciendo cliente. Y finalmente el emprendedurismo, el paraguayo es muy emprendedor, la gran mayoría de los paraguayos tienen en mínimo 2 trabajos y seguramente uno de ellos sea un emprendimiento. Y también se endeudan mucho pidiendo préstamos para, invertirlo en el trabajo en el mejor de los casos. Bueno, y ahora sí me meto en una metodología muy utilizada en la ciencia del comportamiento o economía comportamental, que es la metodología EAST, que es la del Behavioral Insight Team de Reino Unido. Básicamente lo que dice es que si queremos cambiar un comportamiento o que las personas tomen determinada decisión, eso que nosotros hagamos, ya sea una aplicación, sea un servicio, lo que sea, tiene que ser simple, es decir, a la persona le tiene que el menor esfuerzo posible, ¿sí? Entonces, acá utilizamos, por ejemplo, los nudge. Los nudge literalmente es un empujoncito, es una modificación mínima del entorno que facilita la toma de decisión. Por ejemplo, las opciones predeterminadas, es decir, darle al usuario la decisión ya tomada siempre y cuando se le dé la libertad de no elegir eso, ¿sí? Una cosa es ayudarlo y otra cosa es obligarlo. No es obligarlo, es simplemente facilitar la decisión. Bueno, simplificar los pasos, que el trámite, por ejemplo, no sea de muchos pasos, que sea simple, etc. Bueno, también tiene que ser atractivo. Eso que hagamos tiene que llamar la atención, tanto por su estética, tiene que ser algo lindo, pero también por sus consecuencias. ¿Sí? ¿Qué es lo que gana la persona, por ejemplo, adquiriendo un préstamo, haciéndose cliente al banco? Bueno, en tercer lugar, tiene que ser social. Esto alude a la norma social nuevamente, es decir, cómo podemos hacer que lo que hace la mayoría facilite la toma de decisión de nuestros usuarios. Por ejemplo, en un préstamo, cuando van a pedir un préstamo, informar a la persona qué es lo que hace la mayoría, qué montos contrata la mayoría o en qué cuotas saca el préstamo la mayoría, facilita la toma de decisión. Y por último, a tiempo, básicamente en qué momento es más probable que la persona sea más receptiva al mensaje, al servicio, una notificación push, en qué momento es más probable que una persona lo lea, le preste atención, se meta, etc. Bueno, un ejemplo de aplicación que hicimos en el banco es el consejo financiero. El consejo financiero, como su nombre indica, es básicamente un mensajito que al abrir la aplicación le aparece donde se da un consejo en cuanto al ahorro, a cómo manejar el dinero de manera responsable. Y esto fue muy exitoso, hicimos luego una encuesta de percepción de utilidad y la realidad es que la mayoría nos indicaron que fue algo muy útil, que les servía, que
a veces hasta se metían en la aplicación únicamente para ver el consejo financiero. Entonces funciona como nudge, ¿sí? Como esto que les dije de un empujoncito para hacer un determinado comportamiento. En este caso servía para entrar a la aplicación y para tomar decisiones más racionales con el dinero. Y acá seguimos los lineamientos de la metodología IST porque es algo breve, es algo simple, ¿sí? Es algo inmediato, no requiere ningún esfuerzo para la persona y está en un entorno de uso cotidiano como la aplicación. Perdón. Bien, además del ejemplo que puso Pau, logramos plasmar los principios culturales en distintos momentos y en distintos productos de la aplicación o servicios que da el banco. Por ejemplo, el cortoplacismo lo destacamos al momento de hacerse la cuenta, donde no solamente sirve como un diferencial del resto de las aperturas de cuentas, sino que le estamos dando a la persona un plazo de tiempo corto y le estamos avisando que puede tener en el corto plazo una cuenta bancaria. El otro, como mencionaba Pau, es el emprendedurismo, donde diseñamos, pensamos en préstamos que sean accesibles e inmediatos para que las personas puedan hacer crecer su emprendimiento y destacarlo desde ese lado para que puedan crecer. El status quo frente a un nuevo diseño de la aplicación que tuvimos, identificamos que había algunas cosas que teníamos que mantener porque sabíamos por el status quo, por el principio social, que había cierta aversión a este cambio, que podría llegar a tener aversión a este cambio, entonces decidimos tener ciertas consistencias o mantener determinada arquitectura del sitio para que fuese menos, o sea, se mantenga igual y las personas no lo vieran como un cambio y que ya sepan cómo manejarse dentro de la aplicación. Y finalmente también otro en relación al cortoplacismo, que es en relación a los programas de beneficios, donde en lugar de pensar en dar beneficios en el largo plazo o algo como es un plan de millas, donde tal vez el objetivo está más a mediano o largo plazo, pero es muy grande, es pensar en estos pequeños beneficios que pueden estar dentro del mes, ¿no? Más en un corto plazo y en inmediato, y a su vez utilizar el sesgo de aversión a la pérdida para atraer también los reintegros, que son algo que las personas valoran mucho, incluso lo incorporan, los descuentos, dentro de su presupuesto familiar. Entonces también avisarles que eso no es algo que iban a perder. Y no solamente lo podemos aplicar en relación al diseño de la experiencia dentro de una app, sino también en la estrategia de los negocios. Actualmente estamos trabajando con estos principios culturales para diseñar y pensar las estrategias de los distintos productos en pos de que se adecúen, no solo culturalmente, sino darle una propuesta real de valor a las personas en su contexto. Y bueno, ya estamos terminando. En realidad estas son unas conclusiones, son un par de puntos por los cuales nosotros queríamos compartir esta experiencia. Primero, más que nada, destacar un poco la importancia en todo campo, en toda investigación, de desligarnos de nuestros preconceptos, de nuestros prejuicios antes de salir a campo, para estar dispuestos y abiertos a la incorporación de lo que el campo nos depare. Por otro lado, también la importancia de la complementación de las disciplinas y la triangulación de las metodologías para llegar a un entendimiento muchísimo más profundo y a información efectivamente profunda del contexto, del objetivo de la investigación. Poder lograr también bajar todo lo que aprendimos en forma simple y fácil de entender y aplicable, como fueron los principios. Tal vez era una información extremadamente compleja o más difícil o más larga de poder explicar, que pudimos resumir y bajar en principios que no solamente son usados por nosotros, sino son usados por diseñadores, por contenidistas, por las personas de producto, y eso también hace que sean principios rectores y que guíen nuestra toma de decisión al momento de pensar nuevas productos, decisiones de diseño, lo que fuese. Y finalmente es un desafío que estamos teniendo actualmente, que es idear un sistema de medición para ver efectivamente el impacto de las investigaciones y de los principios que aplicamos. Así que bueno, sin más, les agradecemos un montón su atención. ¿Hay alguna pregunta para las chicas en la sala? Vení, te invito a acercarte. Hola, bueno, muy buena presentación.
Yo quería preguntarles, habían dicho que la sociedad paraguaya le costaba invertir o que tenían como ganas o acciones para hacerlo, pero no lo hacían. ¿Se utilizaban alguna estrategia o tenían pensada alguna como para incluirlos? Perdón, no te entendí la pregunta, ¿como para fomentar el ahorro? Sí. Sí. Estamos pensando, en realidad, muchos de los productos que estamos diseñando están pensados un poco para ayudar en ese momento de bancarización, de estadio de bancarización, donde todavía tal vez están planificándose y no llegan todavía a ahorrar, pero hay algunos que estamos diseñando para acompañar y a permitir cortar un poquito esa brecha entre la intención y el efectivamente acción. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me encantó la charla. Yo soy socióloga y me pareció como que tenía un enfoque muy de demografía, pero también integraron por ahí conceptos que vienen más de la psicología. Me pareció súper completo y nada, les quería preguntar cómo fue la cocina del plan de investigación. Si fue en distintas etapas, si planificaron una y después en función de esa, la culminación de esa, idearon cómo seguir, nada, eso. Bueno, ahí contesto yo. Creo que en primer lugar es gracias a la interdisciplina que mencionaba Clary. Yo soy psicóloga, ella es antropóloga, Marian es diseñadora. O sea, tenemos un equipo, tenemos también sociólogos y eso es muy importante a la hora de, diseñar las investigaciones e interpretar los resultados. En primer lugar, fuimos a campo, éramos como una hoja en blanco porque encima éramos las tres muy recientes en el banco. El equipo UX recién se estaba formando, así que era todo nuevo. Hicimos esta inmersión en campo para ver con qué nos encontramos y en función de lo que nos encontramos en el banco, luego hicimos las entrevistas y finalmente la encuesta, como para terminar de obtener la información que creíamos que tal vez nos estaba faltando, que con el campo solamente no era suficiente. Entonces, básicamente fue en etapas en función de lo que nosotros considerábamos que nos faltaba ahondar un poco más. Así que básicamente es eso. Igual Marian también puede contestar, no sé, Marian, si quiere decir algo. Hoy ustedes son las estrellas, así que no Vos mucho también. más. Yo estoy para hacer preguntas igual, ¿eh? Uy, no. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? ¿No? Bueno, si no, yo sí les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo fue, después de toda esta información, poder transmitírsela al equipo llenos de 300 personas en Argentina con un montón de ideas y de prejuicios, contarle todos estos y que lo puedan asimilar e incorporar al día a día? Creo que eso es un desafío constante que tenemos, pero creo que tenemos todos quienes integramos los equipos de investigación. La verdad es que fueron distintas presentaciones en distintos momentos. Vos participaste también de varias, en realidad, y es en realidad la educación constante hasta que también las personas que se van incorporando nuevas entiendan y aprendan de este primer gran marco teórico, en realidad, que estamos usando para trabajar, y también personas que tal vez escucharon las primeras charlas ya lo incorporen y sean ellas también quienes empiezan a pensar en estos principios. De hecho, también trabajamos con una presentación tuya, Marian, te voy a mandar al frente, donde complementamos estos principios culturales con principios de diseño que tiene el sistema de diseño del banco. Buenísimo. ¿Alguien, alguna otra pregunta por la sala? Gracias. Excelente presentación. Quería consultar si piensan expandir esto a otros países o quizás a algo internacional, más que todo porque realmente me parece interesante tener acceso, digamos, a esos consejos, ahorro financiero, no solo como usuario, sino también como producto en sí mismo, más allá del banco. Creo que es muy útil para cualquier persona que quiera empezar a tener buenos hábitos financieros. Entonces, gracias. Bueno, no sé, yo creo que es un objetivo, si se quiere, a largo plazo. Estaría buenísimo como llevar este enfoque a otros países, tal vez a otros productos, a otros bancos o del mismo banco a otros países, no sabemos. Pero bueno, sí, obviamente el deseo nuestro es expanderlo todo lo posible. Sabemos que esto puede ser aplicado en otros países porque si nosotros pudimos hacerlo con una cultura que es bastante distinta a la argentina, como es la paraguaya, creo que podemos hacerlo con otras culturas. Así que sí, totalmente. No sé, Clary, si querés. ¿Algo más? No. Gracias.
Voy. Bueno, y ya como para ir cerrando, como qué desafíos o qué cosas creen que pueden seguir de acá a futuro con la aplicación, con las investigaciones, cómo podemos seguir asimilando una cultura tan distinta a la nuestra en el día a día. En primer lugar, con investigación, eso no hay dudas. Después también algo que somos conscientes que nos falta es, bueno, empezar a medir mejor estos cambios que estamos implementando. Si bien hacemos encuestas de satisfacción, de opinión, etcétera, sabemos que necesitamos tal vez un método más robusto de medición, así que bueno, un segundo paso es empezar a trabajar más en eso. Y también son los primeros pasos que estamos dando en aplicar también la ciencia del comportamiento en el diseño de una aplicación bancaria. Así que me parece que por delante tenemos muchas cosas todavía por investigar, y por probar y por implementar. Tampoco. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Un placer escuchar.